bueno, yo al final estoy aquí para hablar pues, de lo que es el CEX y voy a hablar también un poco de lo que es el SG Safe. Entonces, pues bueno, yo creo que el CEX no necesita presentación. Al final es el programa pues, que casi con un 95% de los certificados, o sea, es con el que se está haciendo pues, prácticamente el 95% de los certificados de los el certificado energético de los edificios existentes. Y, y bueno, por lo tanto, pues bueno, era un programa que desde su inicio pues estaba pensado pues un poco para fomentar la rehabilitación, ¿no? Que de alguna manera pues fuese posible pues hacer el certificado energético de ese edificio y luego pues proponer pues una serie de medidas de mejora, una serie de alternativas que se pudiesen analizar, ¿no? Entonces, de siempre, pues hemos tenido este botón de aquí, que es con el que podemos definir pues medidas de mejora, y desde siempre pues hemos tenido pues el botón del análisis económico en el que podíamos pues indicar. Bueno, entonces el CEX tenía ese objetivo de que fuese pues un método simplificado. Siempre, que decir, siempre hemos sido conscientes de que es un método simplificado y es la importancia que tiene que exista este método simplificado porque es lo que luego permite que los procesos de verificación del código técnico y de la certificación energética con las que se hace la inmensa mayoría de los edificios, pues que eso vaya fluyendo sin ningún tipo de problema. Luego tenemos el SG Safe, que es algo que nosotros siempre hemos entendido que se complementa pues, perfectamente. ¿Por qué? Porque el método de SG Safe está basado pues, en lo que es el Energy Plus y el Open Studios, que son programas internacionales que se están utilizando pues, un poco en todo el mundo, y lo único que hemos hecho pues, ha sido coger ese motor de simulación energética de edificio y simplemente pues, adaptarlo a lo que son las necesidades que tenemos para la verificación del código técnico y la certificación energética en España. Un poco, bueno, oye, pues si estamos hablando, yo voy a centrar en lo que es rehabilitación y sobre todo en el aspecto de las instalaciones de la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a proponer, porque vamos, al final nuestro objetivo es, oye, tenemos que hacer una presentación de un proyecto porque queremos subvencionar, o sea, queremos recibir la subvención, ¿no? De este programa de subvenciones que hay ahora, que es el PARER, como se llame ahora. Bueno, pues vamos a tener que presentar el certificado energético antes y después. Y luego, pues bueno, por ejemplo, pues esa rehabilitación será importante comprobar bueno, pues el que cumpla con lo que es el código técnico. Este ejemplo, simplemente he cogido lo que es el ejemplo 1 de los que acompañan la distribución del programa, porque yo creo que todo el mundo más o menos lo conoce. Es un edificio residencial colectivo, 1.200 metros cuadrados, y bueno, pues no están las fachadas rehabilitadas y simplemente, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Hombre, podemos coger y con el complemento y conecta podemos verificar eh, cuál sería el cumplimiento del nuevo código técnico H 2019, ¿no? Algo ya ha comentado José Manuel Pinazo. Bueno, el tema de las persianas, que es algo que ha aparecido recientemente. Nosotros, de momento, lo estamos gestionando de forma centralizada a través de esta ventana, pero bueno, en el futuro, en la versión del CEX del 2022, el que saldrá el año que viene, pues bueno, esto contemplamos que se integre dentro de lo que es la definición de cada hueco, ¿no? Pero vamos a poder decir, oye, si existen persianas, si son de utilización manual, de utilización automática, y bueno, pues en el caso de que existan y utilización manual, por ejemplo, pues podremos decir un poco cuál es el color, ¿no? De momento lo voy a dejar que no. Si estamos haciendo una rehabilitación, bueno, pues es posible que, bueno, lo normal es que, por ejemplo, pues en este caso, lo que tengo marcado es que se hace una reforma de la envolvente y que estamos reformando más del 25% de la envolvente. Y ahora, pues simplemente con un clic, aquí ya podríamos ver pues que este edificio pues no cumple por ninguno de los parámetros, ¿no? No cumple por la envolvente térmica. Si le damos aquí a la I, pues de una forma bastante sencilla podríamos ver bueno, pues fachada por fachada y hueco por hueco, que no estamos cumpliendo porque esta es la transmitancia que tenemos puesta y cuál es el valor límite que tenemos que alcanzar. Lo mismo pasaría con el valor del
de la K global del edificio, o el control solar, o la permeabilidad del aire. En este caso, como no le hemos dicho que reformamos las instalaciones, pues todo lo que sea la comprobación del CTH0, esto pues no, me dice que no procede y no ha hecho nada. Si yo, sin embargo, le hago clic aquí también en que, oye, pues se han reformado las instalaciones, no se han reformado, o sea, no he hecho ningún cambio todavía, pero si las hubiésemos reformado, ahora la verificación del código técnico me va a cambiar, me va a tardar un poquito más, porque veis que me aparece simulando el caso base. Ahora ya, si estamos haciendo la verificación del HD0, tenemos implementado el método horario de la norma ISO 52016 y por lo tanto, pues bueno, ya no es ese resultado instantáneo que teníamos antes, sino que tarda pues esos segundos, me imagino que tarda parecido a lo que tarda el CERMA, en obtener los resultados. Pues ahora, bueno, pues evidentemente tampoco nos va a cumplir por nada, pero, vale, pero bueno, podríamos ver qué es lo que tenemos que hacer para cumplir, etcétera, ¿no? Como hemos hecho la simulación horaria, también esto es una novedad, podemos ver, por ejemplo, pues, estas gráficas de distribución de la temperatura, o de cuáles son las potencias de calefacción y potencias de refrigeración. Aquí esto, pues hombre, si hacemos aquí un poco de zoom, pues yo creo que esto es bastante ilustrativo, ¿no? De cuál es el perfil, o sea, al final ve esto la gente y bueno, pues ya aprende, oye, pues cuál es la distribución del perfil de temperaturas de invierno, cuál es la de verano, pues cómo cuando tenemos que pasar de la temperatura nocturna a la temperatura diurna se produce ese pico en la demanda de calefacción. Y bueno, pues yo creo que esto es un poco, pues no sé, un poco docente, ¿no? Enseña a la gente un poco pues lo que hay. Voy a salir de aquí. Eh, pues hombre, yo creo que la inmensa mayoría de las instalaciones que van a sufrir una reforma se pueden introducir directamente en el CEX. Se pueden definir un poco pues con las medidas de mejora habituales, las que vienen por defecto. Aunque, bueno, en principio nosotros recomendamos la utilización del complemento de instalaciones. Lo voy a entrar un poco por aquí. La verdad es que entrar por obra nueva o por rehabilitación un poco nos va a dar igual. Entonces, este complemento de instalaciones nos va a permitir introducir de una forma pues, muy sencilla, ¿no? Con esa filosofía que hay detrás del CEX, me va a permitir introducir pues, esas instalaciones que, bueno, pues que quiero meter, se me ha debido quedar por detrás. A ver, le damos un poco de tiempo. Y además, en algunos de los casos, bueno, eh, me permite analizar un poco, pues, simultáneamente distintas alternativas. Por ejemplo, pues en muchos proyectos todavía no tienes decidido si vas a ir por una caldera de biomasa, si vas a ir por una bomba de calor de aerotermia, si vas a poner recuperadores de calor. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que nos permite es el ir generando aquí pues un conjunto de alternativas y que lo puedo comparar con lo que sería el caso base. Me da un poco pues la referencia de cuál es la calificación que se obtiene, incluso pues cuál sería el PVP, el precio, un poco, pues para tener una idea de qué orden de magnitud es la inversión que tenemos que hacer. Aquí, para que no se me acumulen las alternativas, la voy a borrar y vamos a ver un poco cómo se pueden definir nuevas alternativas. Entonces, cuando digo que podemos introducir prácticamente cualquier tipo de instalación, pues lo podemos aquí. O sea, podemos introducir instalaciones solares térmicas, biomasa, la aerotermia con bombas de calor doméstica o individuales o centralizadas, sistemas híbridos que combinan en un mismo equipo una caldera con una bomba de calor, eh, aerotermias de producción exclusiva de ACS, que esto pues puede ser habitual igual en hoteles o en centros en los que se consume muchísimo ACS. Entonces, bueno, le vamos a dar aquí a la bomba de calor doméstica y, por ejemplo, a la ventilación. O sea, quiero en mi rehabilitación pues poner una bomba de calor de aerotermia por cada una de las 10 viviendas que hay en este bloque y además le voy a meter pues unos recuperadores de calor, con lo cual, pues bueno, si además hubiese metido un SATE por la envolvente, pues casi estaríamos hablando de un nivel de eficiencia energética que sería comparable a lo que tendríamos en obra nueva.
Le voy a dar a continuar y entonces ahora simplemente pues es un wizard que me va a ir pidiendo pues la información que necesita para, eh, para terminar de completar la instalación. En principio ahora me pide a ver cuál es el equipo, esos equipos individuales que yo quiero meter. Voy a coger pues el primero de todos. Me va a preguntar eh, si los elementos terminales son un solo radiante, unos fan coils, y el número de equipos. Como tengo 10, le voy a poner aquí un 10. Como tengo 10 viviendas, le pongo 10. Con esto ha terminado de definir lo que serían es decir, la aerotermia y ahora me va a preguntar, oye, pues, ¿qué equipo para el recuperador de calor tengo que introducir? Entonces, aquí hay que estar un poco pendientes de los caudales, cuál es el caudal nominal y cuál es el caudal máximo. Y lo mismo que me ha hecho con lo de la aerotermia, me pregunta cuántos equipos necesito para mi proyecto. Entonces, como tengo 10, tengo 10. Y ahora tenemos que estar un poco atentos porque fijáis que me está realizando la simulación horaria de la producción del ACS. Es decir, de todos los equipos hemos introducido las curvas que modifica el rendimiento con la temperatura exterior y con la temperatura de impulsión. Y luego, entonces, hace una simulación horaria del comportamiento de ese equipo porque me va a servir para la justificación del H4, es decir, me va a generar un informe para que justifique el H4. Y luego aquí ahora, si os fijáis, me está haciendo la simulación sin recuperador y luego me va a hacer la simulación con recuperador. ¿Por qué? Porque los recuperadores de calor, ya sabéis que en CEC se introducen como una contribución energética. Entonces, claro, la forma de estimar cuál es la reducción en la demanda de calefacción que tenemos para verificación de código técnico para certificación asociado a este recuperador, pues lo que hacemos es dos simulaciones horarias y a partir de ahí, oye, pues por la diferencia es el ahorro energético que se ha producido. Bueno, en este caso ya veis que sin haber cambiado la fachada, sin haber tocado fachada, pues bueno, se produce el salto no solo de dos clases, sino de tres. En este caso en concreto. La verdad es que no sabía lo que iba a dar, pero bueno, es lo que ha dado. Esta alternativa la puedo convertir ahora en caso base. ¿Por qué? Porque cuando acabe el proyecto, cuando se haya hecho la rehabilitación, pues la administración me va a exigir que me presentar el certificado energético de lo que es el estado final. Y por lo tanto, pues bueno, en ese estado final le tengo que decir que hemos metido una aerotermia y que hemos metido también este consumo de este recuperador de calor que me recupera una fracción de la demanda de calefacción y me consume una energía eléctrica. Con los caudales, pues no se puede hacer trampa. Es decir, si coges un recuperador muy pequeño y luego le vas a meter un caudal muy grande, pues eso te va a perjudicar notablemente, porque te va a aumentar la energía consumida posiblemente con un impacto superior a lo que sería el ahorro de la calefacción, ¿no? Entonces, como en cualquier equipo, como en la realidad, si nosotros quisiésemos bajar la energía consumida, lo que tendríamos que hacer sería seleccionar equipos cuyos caudales son mayores, porque ya sabemos que la relación entre energía consumida y caudal que se está moviendo, pues es una relación que tiene pues, casi un exponente cúbico. Bueno, como he comentado, si tenemos que justificar el H4 para este proyecto, pues vamos al que nos genere el informe de justificación del H4 y aquí, como ha comentado también José Manuel, pues, bueno, pues nos va a decir cuál es el porcentaje de energía renovable y claro, como ha hecho la simulación horaria, pues lo que tenemos es, pues, bueno, cuál es la demanda de ACS que se produce mes a mes. Claro, esta demanda depende de si el Inves tiene 28 días o, 20, o 30 o 31 y también de la temperatura del agua de red. Y luego, pues bueno, al final en las bombas de calor, las bombas de calor cuando están produciendo ACS, sus meses estrellas son junio, julio, agosto, porque ahí es donde trabajan con un rendimiento pues magnífico, ¿no? Y eso hace que su contribución renovable pues sea muy, muy grande.
Bueno, no, el resto de instalaciones que podemos encontrar en el complemento, pues nos lo podemos imaginar y no me da tiempo ahora a andar relatando esas cosas, ¿no? Es que si quieres poner biomasa, pues pones biomasa. Si quieres poner, no sé, que decir, solar térmica, también tiene incluido pues un método con el que nos calcula pues cuál sería la producción mensual. Entonces ahora no me quiero terminar, o sea, no quería terminar sin hacer una brevísima referencia a algunos tipos de instalaciones que se van a reformar, que es bueno que se reformen, sin embargo, no suelen estar correctamente tratadas en los programas. Y me voy a referir, pues estaba pensando en lo que son las pérdidas en los circuitos de distribución que tenemos en las instalaciones y luego otra tan chorrana como el poner válvulas termostáticas. Si estamos en un edificio existente, joder, pues de alguna manera será estupendo. Si al final dentro de las subvenciones me están teniendo en cuenta que estoy proponiendo el aislar esos circuitos de distribución y lo mismo si estoy poniendo válvulas termostáticas. Entonces he preparado aquí unos ejemplos pues un poco muy rápidos, sobre todo para que tengamos una idea de lo que es el impacto. Entonces, claro, como digo que el CEX y el SG Safe son programas que son complementarios. Hay un sector de los proyectos que hay que trabajarlos con CEX y hay otro sector de los proyectos que va a haber que trabajarlos con el SG Safe. O incluso puede ser que yo quiera trabajar con CEX, pero diga, oye, el ahorro que se me produce si pongo pues, unas coquillas en los circuitos de distribución, ¿eso lo puedo calcular con el SGSIF y traérmelo al CEX? Pues sí, porque para eso ha estado siempre la opción de las contribuciones energéticas. Siempre ha sido ese cajón desastre en el que me permite incluir pues, ahorros energéticos de otros sistemas y consumos energéticos de otras cosas que no están dentro de lo que sería lo habitual. Bueno, entonces el ejemplo que he preparado, lo he preparado un poco rápidamente. Pues bueno, este es uno de los ejemplos que acompaña la distribución del SG Safe. Es un edificio residencial colectivo y luego le he puesto una caldera centralizada. Y si le ponemos una caldera centralizada, el esquema de esa caldera es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Una bomba, la caldera, los radiadores que tenemos en cada una de las zonas. Y aquí este es un elemento del OpenStudinary Plus que es que le está, por defecto, le decimos que las tuberías son adiabáticas. Si a mí me interesa en mi proyecto que se me tenga en cuenta la mejora que se produce en el certificado energético, el analizar qué es lo que está pasando, si yo aíslo si yo tengo pensado aislar esos circuitos de distribución, ¿no? Esos montantes, en donde, por ejemplo, pues en mi casa estos montantes van sin aislar por un patinillo. Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues simplemente eliminaremos esa tubería y la sustituimos por una, en este caso, he puesto una tubería que es del tipo indoor. O sea, las tuberías con pérdidas pueden ser indoor o pueden ser outdoor. Si son outdoor, tendrán en cuenta que están perdiendo con el exterior, con lo cual, pues ya te puedes ir preparando. ¿eh? Y si son por el interior, pues hay distintas opciones. Pero bueno, es distintas opciones, pero que son todas muy sencillas de definir. Es decir, lo que te va a pedir es decir, oye, esta tubería, su sistema constructivo, es decir, qué capas la componen. Y entonces aquí, por defecto, cuando la metemos, nos va a meter una capa de acero, pues de unos milímetros de espesor, un tubo de acero sin más. ¿De acuerdo? Luego me pregunta a ver en qué entorno la tenemos y aquí hay dos opciones. Hay decirle que es una zona, en lo cual requiere haber dibujado como espacio no habitable ese patinillo y yo, como aquí no lo tenía, pues simplemente le digo que me calcule las pérdidas suponiendo que está con un calendario definido, ¿no? Entonces yo he definido un calendario de 15 grados para la temperatura del patinillo. Y aquí, esto es algo que, bueno, yo también soy profesor de transmisión de calor y me gusta, pues me preguntan cuál es la velocidad del aire, porque eso afecta muchísimo a los coeficientes de convección. Me va a preguntar cuál es el diámetro y me va a preguntar simplemente cuál es la longitud de esa tubería. Entonces, en este caso, pues le he puesto 50 metros.
50 metros, bueno, pues al final, si nos fijamos, este es el otro ejemplo que tenía preparado. Bueno, 50 metros, estos son 3 alturas, pues bueno, me he imaginado 50 metros es la longitud de la suma de impulsión, el retorno, y suponiendo pues que hay dos montantes, pues más o menos podría salir eso. Tengo, para no tener que andar perdiendo el tiempo con las simulaciones, tengo los resultados. Entonces vamos a ver. 43,12, ¿esto qué era? Vale. Cuando la tubería era diabática, claro, es una tubería de acero sin aislar, el consumo de calefacción que teníamos en el edificio eran 43,12 kilovatios hora metro cuadrado año. Cuando ha dejado de ser adiabática y ha pasado a ser una tubería de acero sin aislar, ha pasado a ser 68,9, es decir, una auténtica barbaridad. Y si le ponemos pues, una coquilla de unos centímetros de aislamiento, pues la cosa se nos queda en 51,74. Y esto es bastante realista. Al final, en aquellos edificios en los que de alguna manera tú mides, porque siempre se mide el contador de energía final de gas que entra a un edificio, y luego si tienen contadores individuales, cuál es el consumo de esos contadores individuales que entra a cada vivienda, suele haber mucha diferencia. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta esto. Y entonces, claro, en el caso de que estemos en un edificio sin aislar, pasar de un consumo de gas de 68,99 a pasar a uno de 51,74, pues es una auténtica. Es decir, igual, claro, igual aquí es un poco, claro, me dices, pero es que has considerado que está sin aislar. Bueno, pues, algún edificio habrá, pero y si tenemos esas tuberías sin aislar en los patinillos, pues estamos hablando de esto. Por lo tanto, con el SG SAFE nos permite ir pues, siempre pues, en los análisis mucho más allá de lo que se puede ir pues, en los casos generales. Y ya para acabar, otra de las cosas que he comentado que se pueden analizar, y lo voy a hacer pues, muy brevemente, es el tema de las válvulas termostáticas. A ver, por general, yo creo que en todos los programas de simulación, de los que se están manejando ahora mismo en España, ¿no? El comportamiento que se tiene en cuanto al comportamiento de esos emisores finales es un comportamiento perfecto. Es decir, si hacemos una simulación con el Energy Plus, ¿eh? Si hacemos una simulación, pues las temperaturas que le voy a hacer un poco así. Aquí, bueno, estoy sacando las temperaturas del dormitorio 3 y 4 de la simulación de este edificio. Este es un edificio, supuesto que esto es, realmente este es un ejemplo que está buscado para que tenga máximas diferencias de temperaturas en unas zonas que en otras, ¿no? Entonces tenemos una zona sur que es muy privilegiada y tenemos una zona norte, pues que bueno, pues que es una zona norte, ¿no? Y están separadas, por lo tanto, pues está clarísimo de que las necesidades que tiene esta zona de aquí son completamente distintas que las que tiene la zona norte. Claro, por defecto, siempre, es decir, por defecto, las simulaciones que estamos haciendo suponen, joder, que el radiador que va a haber ahí es capaz de entregar la demanda exacta que necesita esa zona, cada una de ellas. Es como si tuviesen todas las zonas unas válvulas termostáticas estupendas y que cortan automáticamente. Y con eso tenemos simulaciones de este pelo. 20 grados durante el día, 17 grados durante la noche. Si yo aquí, hombre, si llegamos aquí, pues sí que habrá pues algún periodo de sobrecalentamiento pero bueno, ya cuando llegamos marzo, ¿no? En estos dos dormitorios que ahora mismo no sé dónde estaban. Bueno, ¿qué pasa y cuál es el problema? El problema es que si no tenemos esas válvulas termostáticas, y lo que tenemos es, por ejemplo, eh, una caldera que nos está calentando para todo y que suponemos que el termostato, si lo hubiera, está en lo que es la zona más desfavorecida, porque no queremos pasar frío en la zona más desfavorecida. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
Pues que claro, nos va, quiero decir que si apaga el termostato cuando estás aquí, ¿qué va a pasar con estas otras dos zonas? Bueno, pues eso es algo que se puede simular con el OpenStudio y, bueno, con el SGSafe. Y el resultado podría ser algo así. Dormitorio 3 y 4, esto que estamos viendo aquí serían con válvulas termostáticas perfectas. Y luego 3 y 4, lo voy a poner aquí, las temperaturas que aparecen ahora son suponiendo que tenemos, pues, digamos, la misma potencia para todos los, perdón, que el control que tienes en ese cuarto depende de la consigna y el termostato que tienes en otro, en el más desfavorable. Con lo cual, pues está clarísimo que hay unos sobrecalentamientos en lo que es el edificio. Entonces, ¿esto de qué estamos hablando? ¿De qué valor estamos hablando? Entonces, pues bueno, vamos a ver si no me equivoco. Vamos a ver lo mismo que hemos mirado antes, cuál ha sido el consumo de calefacción. A ver si lo encuentro. 42,62. No, es este de aquí. Claro, en este caso estamos pasando de un consumo de calefacción de 30,78 kilovatios a 42,62, lo cual tampoco es en absoluto despreciable. Por tanto, bueno, en este caso sí que me parece que es exagerado el resultado que hay, porque o sea, realmente no hay ningún, quiero decir, no hay ningún edificio que diga, este es un ejemplo que está pensado para ponérselo a huevo al tema de que nos salgan diferencias muy grandes entre los consumos que se producen si tenemos el termostato en la zona norte y tenemos unas zonas sur en el que el radiador de esta zona sur se va a encender y va a apagar conforme lo que pase en las zonas nortes. Bueno, pues esto también se puede utilizar, se puede analizar cuando estás trabajando con el SGSafe y luego, pues bueno, a partir de ahí tú puedes hacer el informe a partir de lo del SGSafe o como he comentado, al, te puedes volver al CEX e introducirlo como una medida de mejora.